Estados Unidos, así lo denuncian. En Venezuela, miles marcharon por la capital. Censura sin censura. Censurados otra vez y sin censura con mucho esfuerzo de nuevo. Censurados otra vez y sin censura con más esfuerzo. Así hemos estado navegando entre la censura y la sin censura, defendiéndonos, levantando la voz y reflejando nuevas y diferentes visiones de la realidad, que no le gustan a muchos, eso sí. Así, perseguidos por la censura, cumplimos 8 años. 8 años con un gran equipo que ha sufrido por todos lados, pero sobre todo con un gran corazón que creo jamás se debe de perder, porque cuando lo perdamos no habrá sentido. Y eso no solo está en nuestras manos, sino en las manos de usted, de exigir siempre a las redes que dejen hablar a todos y también exigirnos a nosotros que contemos la versión completa, las versiones completas y que no ocultemos las verdades. 8 años de lucha y hasta siempre. Soy Roberto de la Madrid y esto, desde cualquier parte del mundo, Detrás de la Razón. Interrumpimos nuestra programación por un evento muy especial. Cobertura informativa mundial a través de Hispan TV. Soy Roberto de la Madrid. America, we do not fear people speaking freely from the pulpit. We embrace it. People having the power to express themselves at scale is a new kind of force in the world. But I actually believe that the much bigger story is how much these platforms have decentralized power by putting it directly into people's hands. Mi labor aquí, perdone si lo ve usted cursi, pero siempre apelo al corazón, que eso es en realidad lo que nos mueve. Porque cuando morimos, pues no importa cuánto hicimos, ni cuánto éxito, ni cuánto dinero, sino lo único que valdrá será esa energía de haber compartido, reído y amado. Por eso, estos años que he estado aquí,
Se los dedico a mi madre Julieta, a Rosita, a mis hermanos, a Julio Antonio, a mi novia, a quien me trajo aquí y a mis amigos, al director de la cadena, por supuesto, Ali Yaredar, y a mis amigos, porque sabe usted, no son mis compañeros de trabajo, ni son mis colegas, son mis amigos los que hacemos Detrás de la Razón y todo esto que usted ve. Y todos les damos a usted las gracias por mantenernos en las listas más altas de preferencias en el mundo. Muchísimas gracias. Hoy tenemos dos grandes, ya los vemos aquí en el Videogol, dos grandes, el gran periodista con una labor incansable tanto en Estados Unidos como en México y ahora en todo el mundo, Rubén Luengas, y el gran abogado internacional, experto en cómo la historia y la realidad esconden y exhiben también los grandes retos del ser humano, Francisco Fernández Cruz Sequera. Un placer a los dos tenerlos aquí. Tengo muchas preguntas, les ruego a los dos respuestas muy cortas. Rubén, comienzo contigo. Antes de entrar a hablar de la censura, hemos cumplido 8 años, te pregunto, ¿cuál es la importancia de medios como Hispan TV, como Detrás de la Razón o como Entre Noticias, tu canal, rubenluengas.com? ¿Qué hemos ganado como programas y como público también? Porque te confieso que yo también te veo, por favor. Primero que nada, un saludo para ti, para Francisco, para tu audiencia y felicitaciones. Cuando el trabajo se hace bien, con convicción, hay que felicitarlo y hay que celebrar cuando se hace bien el trabajo. Por lo tanto, me uno a la celebración de ustedes y han sido como salmón contracorriente respecto a la importancia del espacio. Es muy importante en un mundo donde se busca la estandarización en casi todos los aspectos, la estandarización del gusto estético, la manufacturación de la llamada opinión pública, que debieran ser opiniones públicas. Por lo tanto, lo que han aportado ustedes es una lucha intensa para que nosotros desde el continente americano u otras partes del mundo podamos tener acceso a otras narrativas, a otras versiones, a otras ideas, y no la planadora de CNN que la encuentras por todos lados o Fox News para presentarnos una sola visión del mundo que es la que le conviene a determinados intereses. Les felicito y eso es lo que ha significado Hispan TV. Además, en español, en inglés tienen Press TV, o sea que felicidades por el trabajo. Gracias, Francisco. Gracias por estar aquí. Antes de hablar de la censura, ¿cuál es la importancia que haya foros como estos y analistas como Rubén, como tú, que se puedan expresar? Yo, desde mi posición humilde, lo primero que quiero es enviarte un abrazo a ti, hermano, y un abrazo muy fuerte a Rubén, al que sabe que admiro muchísimo, porque sois los dos periodistas más valientes con los que cuenta México. Y eso es muy difícil en un país tan grande por su historia y por su numerosísima población. Entonces, me siento un privilegiado, casi como si me hubiesen invitado a una fiesta en la que me hubiese colado, en una fiesta a la que no estaba invitado, porque estoy con dos de los periodistas más grandes que existen en este momento. El gran logro de Detrás de la Razón radica básicamente en el corazón, como tú bien has dicho, de la persona que lo impulsa y lo dirige, que eres tú. Hace falta mucho valor para permitir que se diga en presencia de uno las cosas que se dicen en tu presencia y para permitir la crítica tan dura, tan mordaz y tan absolutamente implacable que ejercemos desde aquí contra la política del gigante del norte que está tan cerca de México y que verdaderamente muchas veces impresiona por su soberbia, por su chulería y por su maldad. Gracias. Qué bonitas palabras, gracias. A nombre de todos y todos los que nos ven y todos, pues gracias. Yo aprendí una nueva, chulería. ¿Qué significa ¿sí, no? chulería? ¿Qué significa chulería? ¿Qué significa chulería? Francisco. Pues la chulería, el ser chulo, es lo que es Trump. Es una persona que se muestra arrogante, prepotente, es el matón del patio del colegio que piensa que puede con todo y con todos. También en su segunda acepción es aquel que explota a una señora en una esquina y vive a su costa. Anda. Padrote allá en México. Rubén. Sí, bueno. Sí, porque acá si a alguien le decimos chula, es una chula, una chica guapa, bonita, pero sí chulería. Interesante. Perdón que metí mi cuchara con lo de No, está bien. Ya de hecho el director creo que nos está autorizando más tiempo y nos podemos extender. Así que vamos directo a lo bueno. Rubén, vamos con todo. Simple la pregunta. ¿Por qué la censura?
Bueno, ¿por qué la censura? Porque existen intereses políticos, intereses económicos, intereses geopolíticos, y hay personas, como te he dicho en varias ocasiones, que vivimos permanentemente en una batalla donde el campo de batalla es la mente humana. No permiten que la gente genere conciencia. Hay intereses que les conviene tener a la humanidad en un estado de indefensión y en un estado de shock para poderla manipular a su antojo, y en ese sentido la formación, la creación de la opinión pública es muy importante para que puedan prevalecer esos intereses, que pueda prevalecer una élite, que pueda prevalecer los de arriba y montándose en los de abajo. Así de sencillo, al margen de derechas e izquierdas, que para mí ya francamente esta geometría política derecha-izquierda se me hace un poco anacrónica. Ahorita es, ¿salvamos a la humanidad y al planeta o no la salvamos? ¿Estamos en contra de un sistema depredador o estamos a favor? Y hay gente que lo único que necesita es una información distinta para que le caiga la chispa que le permita entender el mundo en el que vive y tomar una posición. Los dueños de los medios de comunicación, los poderosos del mundo, no quieren eso, y por eso la censura. Bien, te voy a seguir preguntando. A ver, Francisco, pues ¿por qué no censuran? Yo una sugerencia, los días que venga Rubén al programa no hace falta que venga nadie más porque lo dice él todo y por lo tanto se puede ahorrar el programa la mitad del presupuesto porque suscribo íntegramente todo lo que ha dicho Rubén. Gracias. Es decir, la censura tiene una lógica. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es lo que interesa al dueño de la imprenta. Entonces, evidentemente eso no ha cambiado nunca. Y cuidado, la frase no es mía, la frase es de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador al que tanto admiro. Entonces, eso está clarísimo, eso no ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurre? Que a día de hoy, como bien ha dicho Rubén, la diferencia, la división entre derecha e izquierda es falsa. Y es falsa fundamentalmente porque izquierda y derecha son distintas caras de un mismo poliedro. Pues no tenemos más que observar un detalle. Hoy día la izquierda ha pasado de defender los derechos sociales a los derechos civiles de unas minorías. Minorías que nunca están casualmente en confluencia y convergencia con los intereses del pueblo trabajador. En todos los países y en todos los lugares, ¿qué es lo que se pretende? De una o de otra manera, desmontar el marco geográfico en el que se traducen y se concretan los derechos sociales, es decir, el ámbito de decisión del Estado. ¿Por qué? Porque si se debilita el Estado, se debilita la capacidad para imponer leyes y para imponer normas que protejan los derechos sociales de una inmensa masa trabajadora. Por lo tanto, destruyendo al Estado, destruyendo las identidades, destruyendo las sociedades y las formas orgánicas de vida, como la familia, como el pueblo en el que nace la gente, en el que uno se define en su relación con los vecinos, para convertirlo en un simple individuo atomizado de una sociedad carente de raíces en todo sentido, es decir, en el triunfo del mercado, en el nihilismo de esa supraélite capitalista, de ese capitalismo global financiero, es su gran objetivo. Y ahí convergen en unos aspectos y en otros neoliberales y lo que Diego Fusaro, el filósofo italiano, que marxista, más marxiano que no marxista, está defendiendo en este momento, ¿no? Y es que en este momento la izquierda ha pasado del rojo al fucsia y de las barricadas a las mariscadas. Es decir, en lugar de hacerlo contra el capital, lo están haciendo por el capital. Y entonces la izquierda básicamente representa en este momento la traición a la causa de los trabajadores, la traición a la causa de la emancipación de los pueblos y de las personas. En la medida en que esto es así, existe una debilidad como nunca, porque se está manipulando la mente para que las personas tengan la misma visión de las cosas que tienen los poderosos, que tienen la élite supranacional capitalista. Por lo tanto, participan del sistema. Y cuando alguien llega y le dice y apunta con el dedo a esa élite capitalista, automáticamente surge una gran masa de gente que lo acusan con el dedo. Exactamente esto, y está en YouTube, sugiero a los telespectadores que lo vean, es aquella obra de teatro de Henry Ibsen, El enemigo del pueblo.
Efectivamente, los tontos son mayoría y allá donde vayamos la mayoría de los tontos se impondrá. Y eso es lo que están haciendo con los medios de comunicación hoy día. Por eso no quieren los vídeos de Hispan Televisión, para seguir fabricando tontos sin capacidad crítica. Bien, pues ya me dejan con la boca abierta los dos, hombre. Oye, Roberto, ahora yo soy el que digo, cuando venga Francisco a tu programa, el que sale sobrando soy yo. Lo dijo mejor que yo, genial. Lo aplaudo. Gracias, es una guerra de flores, ¿no? Una guerra de flores. Rubén, sigo con dime. por qué la censura, y vamos a Es ponerle lo malo de nombre. venir entre amigos, ¿no? Sí, ¿no? Sí. A ver, el sionismo. Google, Facebook, Twitter, Alphabet representan y son los representantes de gigantes como estos que dominan el Internet y que están en el más alto consejo consultivo del Pentágono. ¿Por qué? Ahí desde ahí creo que empiezan las cosas sospechosas, Rubén. Pues mira, ay Dios mío, deja de ver cómo lo puedo decir. En algún medio de comunicación X, el que era el presidente de ese medio de comunicación X, que un día me invitó ahí a trabajar a ese medio de comunicación X, me dijo: Rubén, te voy a pedir no para que te autocensures, sino que lo tengas como filtro. Ten mucho cuidado aquí con el tema de Israel. Y yo le digo, a ver, ¿qué significa? Si hay alguna cosa en medios anteriores, pues yo cubría cosas de Israel, las decía. Y si viene alguna situación de esto de Palestina y todo, ¿qué hago? Y dice, no, tómalo como filtro, ¿no? Tú sabrás, tú eres responsable. Entonces, vino un ataque de Israel del 2014 a Gaza. Fue a Gaza, ¿verdad? Sí. Y entonces yo dije, caray, lo tomo como filtro. Entonces le dije a mi productor, oye, invítate la versión de Israel, de que venga el cónsul y tal, ¿no? Y hablamos con el cónsul y tal. Y luego mi productor me consiguió a un analista judío de la Universidad de Santa Bárbara, brillante, que le dio una paliza al cónsul de Israel en argumentos, judío, Y no te hago tan largo el cuento que pasó X tiempo y un día salgo del programa, me mandan a Derechos Humanos, me dan un sobre, a mí y a mi productor, nos quitan los gafetes y adiós, ¿no? No sé si eso te responde la pregunta. Evidentemente, ahora hay que decirle a la gente, porque yo sé que te sigue gente muy culta, pero el sionismo justamente empieza con Teodoro Herzl, un periodista vienés, hace el primer congreso en Suiza y todo, y la idea en un principio pues era la de crear un estado para el pueblo judío. La gente confunde sionismo con judaísmo, todavía es increíble, ¿no? Y hay sionistas como, por ejemplo, el mismo Chomsky, en un principio era sionista y ahora se ha vuelto uno de los grandes críticos. Entonces, desgraciadamente sí, este tipo de intereses están incrustados en muchos medios de comunicación y censuran porque no quieren que se conozca la verdad de la situación del llamado conflicto entre Israel y Palestina. Y te puse ese ejemplo. No puedo comprobar que me hayan corrido por eso. Teníamos los mejores ratings en la historia de ese medio y nos echaron a la calle. ¿Puedo decir yo el nombre? Porque yo sí lo sé. No, no me quiero, no, porque igual... No, ya, mejor no. Ya sí, luego mejor. Igual nos cortan por tu culpa. Oye, Francisco, ¿por qué nos censuran? En Israel, justamente, hay varios dueños y grandes, pues, CEOs justamente de los que nos censuran, ¿no? De Facebook, de YouTube, de Google, de Alphabet. También en Silicon Valley están los grandes servidores de donde está montada toda la red mundial, que también nos ha censurado. Entonces, ¿cómo empalmar o cómo entender Israel, Silicon Valley, la censura, las guerras, las ambiciones de dominio de los hidrocarburos, incluso Irán como potencia energética y como nodo geográfico de la alta importancia en Oriente Medio? Y cómo le das forma a esta ecuación que todavía no está dibujada y que te la estoy dando en elementos? Probablemente, como la pregunta es muy larga, cuando termine de decirte esto no me acordaré de cuál era para podértela contestar, pero sí me gustaría apuntar algo tanto a ti como a Rubén como a la audiencia. Tú estás en este momento en Teherán.
El general Soleimani protegió a los cristianos en Siria ante el genocidio y los asesinatos del Estado Islámico que, según las revelaciones de Snowden, había formado el Mossad. Rubén está en México, que sufre esa censura, pero esa censura por lo que él dijo, que lo que él dijo en Europa sería delito, le llevó a perder, a que le cerraran el programa, pero se detuvo ahí. Bien, donde yo estoy ahora mismo en Europa, en Madrid, en este momento, decir las cosas claras significa entrar de lleno dentro de lo que la definición asumida por la Unión Europea de la palabra antisemitismo es. Rubén hace la disquisición, y es cierto que no es lo mismo entre judaísmo y sionismo, pero cuidado, cuando se define la palabra antisemitismo en Europa de cara a los códigos penales, dicen que la mera crítica al Estado de Israel o a su existencia, que la atribución de un dominio de los medios de comunicación incurre ya en un delito de odio, en un delito de antisemitismo. Un delito, los delitos de odio tienen su origen en la Liga Antidifamación Judía en Estados Unidos y se van dirigidos constante y completamente a reprimir cualquier manifestación contraria no solo a los sionistas, sino también al Estado de Israel o a cualquier crítica al judaísmo. Y entendiendo el judaísmo no solo como una creencia religiosa, sino como ellos mismos pretenden un hecho racial, un hecho religioso, es decir, un hecho que muchas veces es fundamentalmente ideológico. Bien, contestar a esta pregunta hablando sobre, como ya he hecho otras veces, sobre si existe o no existe un dominio de este grupo de personas sobre los medios de comunicación, o si determinan la política de Estados Unidos, o sobre si lo que están haciendo en Gaza es un genocidio, y la operación de la que ha hablado Rubén se llamó Margen Protector, fue en 2015 y provocó 3.557 niños heridos y 500 niños muertos en el lado palestino por un niño israelí muerto. Ese es el desequilibrio que existe hoy día entre Palestina e Israel. Una diferencia de 1 a 4.000. Bien, pues esta situación que se plantea directamente es prácticamente imposible contestarla desde donde yo estoy sin entrar en el Código Penal español. De hecho, este año se habla del resurgir del antisemitismo en Europa y con motivo de hace una semana, 10 días, de la conmemoración del tema de Auschwitz, se han comprometido todos los países a aumentar el nivel de represión sobre cualquier cosa de lo que ellos llaman antisemitismo. Contestar abiertamente a la pregunta que me has hecho significa casi cometer un delito. Dios. Sí, me ha sorprendido mucho, Francisco, que cómo ha evolucionado el concepto de antisemitismo y cómo incluyeron al sionismo dentro de ese delito. Y qué desgracia lo que estás diciendo, si la gente nos está viendo, es una desgracia para la libertad. La mera afirmación. Sí. Es decir, que Rubén cuente lo que él ha vivido de primera mano, atribuyendo un poder de veto o de censura a ese tipo de personas en un medio de comunicación, aquí ya sería delito. Es más, sería suficiente como para que Rubén no trabajase en ningún medio de comunicación nunca más. Dale. Bueno, pues de hecho eso parece, pues no trabajo en ninguno. Oye, déjame decirte que curiosamente, fíjate, en paz descanse, mi mejor amigo durante mis años de vivir en los Estados Unidos era judío, argentino, de Córdoba, con familia en Israel. Y él mismo un día, en otro medio en el que trabajé, él mismo me dijo, Rubén, yo voy a debatir, y fue a debatir con ese mismo cónsul, él, ¿no? Y te repito, y él me decía que ahora inclusive ya no solamente a ellos no les pueden decir antisemitas ni antijudíos, pero que les apelan a aquello de self-hate, de que se odian a sí mismos, de un odio a sí mismo, y que por eso va y critica lo que es el Estado de Israel. Es increíble al nivel que se ha llegado, Francisco y Robert. Sí. Usted que nos está viendo... Es cuando hablamos, por ejemplo, de profesores universitarios en Estados Unidos como Norman Finkelstein,
Francisco, espera. Yo le agradezco mucho que usted nos esté sintonizando. Si quiere ver la segunda parte de este programa, bueno, búsquenos ahí en YouTube y en las redifusiones por Hispan TV. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos más adelante y le repito, en YouTube está la segunda parte.